Listo, ahí está. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por su presencia. En nombre del COPAIPA, nuestro Consejo Profesional, de agrimensores, ingenieros y profesiones afines, y de la Fundación del COPAIPA, así como de la Comisión de Riesgo Sísmico, le damos la bienvenida a la segunda edición de la Semana de la Ingeniería Sísmica en Salta. Esto ocurre luego del suceso, del éxito que tuvimos en la primera jornada el año pasado, lo cual nos animó a organizarla nuevamente. Queremos agradecer muy especialmente a todos los distinguidos expositores que muy generosamente han aceptado dictar las charlas en diferentes temáticas, aportando no solamente su valioso tiempo, sino por supuesto toda su experticia. Muchísimas gracias y también por supuesto a todos los que van a seguir por este Zoom estas jornadas de tanto interés, ¿no? Bueno, buenas tardes a todos. Recién el que nos saludó es el ingeniero Felipe Viela, es el presidente de la Fundación COPAIPA, para darnos la bienvenida. En la tarde de hoy, la primera charla, la verdad es un gusto presentar al ingeniero Carlos Llopis, a quien consideramos un amigo de este consejo, y en el que hemos compartido muchas experiencias en cursos, jornadas, y siempre está dispuesto a asesorarnos en todas nuestras consultas. El ingeniero Carlos Ricardo Llopis es Master of Science de la Universidad de Londres, tiene estudios de posgrado en el Imperial College en métodos de integración para análisis dinámicos, fue investigador especialista en la Universidad de California en Berkeley, miembro académico correspondiente a Mendoza de la Academia Nacional de Ingeniería, en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Cuyo, es profesor titular de Hormigón 1 y Hormigón 2, es profesor de estructuras de hormigón armado en la Maestría de Ingeniería Estructural, es director del Instituto de Mecánica Estructural y Riesgo Sísmico del IMERIS, dictó más de 30 cursos y conferencias sobre diseño sismo resistente en el país, en Ecuador y Cuba. Es miembro del Comité Coordinador de Normas Antisísmicas para la provincia de Mendoza. Es titular de la consultora de Ingeniería Estructural. Para la firma INVAP, entre otros, estuvo a cargo del desarrollo de la ingeniería, asesoramiento de estructuras y análisis de sismicidad en Egipto, Australia, Argelia, Holanda, Arabia Saudita, Jordania, Puerto Rico, Sudáfrica y Cuba. Hizo el diseño estructural de varios edificios en torres, escuelas y edificios industriales en Mendoza, como así también diseño de estructuras dentro del país para INVAP y CNA. Realizó inspecciones in situ sobre efectos de grandes terremotos en Caucete en el año 1977, en Chile en 1985 y 2010, en Mendoza en 1985, en Burgmerdes en Argelia en el 2003, en Christchurch en Nueva Zelanda en el 2010 y 2011. El título de la ponencia de hoy es Evolución de los reglamentos para construcciones sismos resistentes de hormigón armado en Argentina, Impreciso 103, partes 1 de 2018 y la parte 2 de 2021, y una aplicación práctica a un edificio simple. Ahora sí, los dejo en compañía del ingeniero Carlos Llopis. Buenas tardes, gracias José Luis. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Bueno, gracias por la presentación. De todas maneras, tengo que corregir lo que seguramente es un error mío, que ya no estoy más como profesor titular de Hormigón 1 y Hormigón 2, porque ya entré a la salita de 7 y entonces me he jubilado. Y todos los cargos en la facultad por ahora, digamos... Sabíamos, tan joven ya está jubilado. Así que bueno,
Eso, por favor, tenerlo en cuenta. Y yo pretendo, primero, gracias por la invitación, es un honor participar en estas reuniones de Salta. Ustedes saben el cariño que le tengo a Salta. Y esperemos que la próxima vez sea presencial, porque la virtualidad a mí no es de la... No le tengo mucha simpatía. La verdad que me gusta más el contacto con las personas y Salta tiene mucha calidez, pero ya sé que en estos tiempos, un poco no hemos acostumbrado a esto, pero no hay como el contacto personal, digamos. Yo les voy a dar una charla, voy a tratar de ser lo más claro posible, pero no sé bien tampoco el espectro de quienes me están escuchando, pero voy a tratar de hacerlo lo más claro, y a lo mejor hay algunos de ustedes que conocen algunos aspectos, y por lo tanto va a ser un poco repetitivo, pero en cierta manera, como el título lo dice, evolución de los reglamentos para construcciones sismorresistentes de hormigón armado en Argentina, yo creo que es un poco, no sé si la palabra evolución, más bien actualización, del INPES IRSO 103, que pasó la parte 1 con una fecha 2013 y la parte 2 con 2005, pasaron a 2018 y 2021 respectivamente. Y voy a intentar hacer un ejemplo de aplicación para una estructura que algunos de ustedes también la conocen, porque yo la he presentado en algunos otros congresos, charlas, conferencias, y que es un edificio de 7 pisos simple, y también un poco para comentarle sobre el avance de nuestra normativa en la parte de pórticos, pero también de tabiques, que por ahí todavía los tabiques en algunos lugares no son muy bienvenidos, pero yo les voy a tratar de demostrar que está bastante ya aceptado, que es tal vez el mejor sistema para edificios en altura, el más eficiente y el más económico. Antes que nada, quiero volver a rendir un homenaje a quienes fueron, en cierto modo, profesor mío como Vitelmo Bertero, y que son mentores de la filosofía de diseño sismorresistente que hemos adoptado en la Argentina. Vitelmo, bueno, tuvo una influencia bastante grande, ha ido a muchísimos lugares de Argentina, de todo el mundo, por supuesto, pero Argentina muchas veces vino a Mendoza. También el profesor Tom Poley, que bueno, falleció a los 86 años, Tom, y que junto con Robert Park y Nigel Priestley fueron las 3P, que le llaman, de Nueva Zelanda, llevándose 10 años de edad, entre ellos 23, 33, 43, curioso, y algo que yo creo que no se va a repetir por mucho tiempo, que Nueva Zelanda haya podido contar con estos 3 genios contemporáneos, digamos, ¿no? Y ellos también son mentores de la norma de Nueva Zelanda, y que, como yo les voy a decir, es un poco la base de lo que nosotros hemos tomado para el INPES IRSOC. De todas maneras, entonces, yendo a las personalidades, digamos, locales, entonces, también quiero rendir un homenaje a Giuliano, con quien todos los días estamos conversando, Alejandro Giuliano, que también ya no es más director del INPRES, porque también se jubiló, pero que ha hecho un gran aporte, y no quería dejar de mencionar su gigantesca tarea, porque muchos de los reglamentos, o en todos los reglamentos asociados a la parte de sísmica, Alejandro ha sido el motor, el mentor, el promotor, y realmente es un león para eso. Yendo un poco al tema, yo voy a conversar algo sobre los reglamentos julio 2018 de la parte 1, ven que antes decía 13, ahora 2018, que es para el tema de las acciones en general,
para todos los materiales, es válido para todos, y en particular hablar sobre el reglamento que nosotros últimamente hemos actualizado, la parte 2 del Impreciso 103, que es ya para construcciones sismoresistentes de hormigón armado, general, hormigón armado, y que se pudo obtener la versión ya aprobada a nivel técnico por CIRSOC con fecha 2021. Entonces, en este reglamento, el parte 1, uno habla de las acciones sísmicas E y las combinaciones que las cargas permanentes y las cargas accidentales, o sea, D más L, cómo se las combina con E. También está la definición del espectro, que anda por ahí, lo ven, el espectro de diseño sísmico, y poder obtener el coeficiente sísmico, ya sea elástico o inelástico, ya vamos a conversar sobre eso. Y también este es un tomo que es muy importante que se lo tenga en cuenta para no solamente el tema del espectro y el coeficiente, sino que establece condiciones muy claras en cuanto a rigidez que deben cumplir las estructuras, o sea, deformación entre piso y piso, por ejemplo. Regularidad vertical y horizontal, que son temas que no hay que dejarlo de lado, en particular para construcciones de varios niveles. También habla de las condiciones de aplicación de los métodos de diseño y análisis. Y también de lo que a veces la gente usa más, pero no es solamente eso lo más importante, los factores de comportamiento R asociados a los sistemas estructurales y niveles de ductilidad. Esto es lo que corresponde al tomo 1. Y en la parte 2, como les dije, que es este nuevo, y bueno, tiene como origen, como base, el reglamento neozelandés, que si bien dice 2006, está actualizado en las adendas ya al 2017, en la tercera adenda, ha mantenido, yo creo que por un tema administrativo, 2006, pero la última adenda la hicieron en esta norma con 2017, y que está basado en los conocimientos, los fundamentos teóricos, en el famoso libro Reinforced Concrete Structure, estructuras de hormigón armado de Park y Poli, y en el diseño sísmico de estructuras de hormigón y mampostería. Esa es la bibliografía base para poder entender los fundamentos. Entonces, yendo a lo que es la parte 1, yo digo siempre, tengamos cuidado, la parte 1 debe ser compatible con la parte 2. No podemos aplicar una e ignorar. Si aplicamos algo de acá, tengamos en cuenta que cuando lleguemos a esta parte hay que volver a ver si estamos cumpliendo lo que hemos supuesto en la parte 1. Concretamente, si en la parte 1 se selecciona un valor de R, 5, que tiene asociado un valor de C sub D, que ese es el coeficiente para calcular los desplazamientos. Este es para la reducción directamente de las fuerzas, este es para el cálculo de desplazamiento. Uno debe ser coherente con la rigidez y, por lo tanto, resistencia de las secciones de hormigón armado que resultan de aplicar la parte 2. Es decir, si yo digo en la parte 1 que tengo voy a admitir de que tengo cierta rigidez, pues esa rigidez la tengo que después corroborar con la parte 2. Aquí ustedes tienen un gráfico muy simple, disculpe, está hecho a mano, en el corte basal, que puede ser la resultante de todas las fuerzas que se han aplicado en cada piso a un edificio, a una construcción, y nosotros podemos tener una respuesta elástica, en donde prácticamente no hay fluencia, teóricamente, o bien yo reduzco la respuesta y digo, va a haber una resistencia nominal que va a estar encima por la requerida. Siempre en los reglamentos vamos a decir que siempre hay una resistencia nominal, que es la que está asociada al suministro,
y la requerida es la que está asociada a la demanda. Entonces, en este gráfico lo que le quiero mostrar, por ejemplo, es que cuando yo aplique en la parte 1 y diga cuál van a ser mis requerimientos de rigidez para deformaciones entre piso y piso, por ejemplo, ya vamos a ver enseguida, que las distorsiones de piso no sean mayores de 1,5% o no sean mayores de 2,5%, para eso, aplicando el tomo 1, yo voy a decir, voy a modelar la estructura, la voy a someter a las acciones, va a haber un comportamiento elástico y una deformación máxima que después habrá que verificar que no pase de estos valores. La pregunta que nos tenemos que hacer, lo que hemos supuesto, es decir, para nosotros tener estas deformaciones que no pasen del 1,5%, ya lo voy a aclarar bien en un ejemplo, o que pase el 2,5% de la distorsión entre pisos en una construcción, yo tengo que ver cuál es, en el tomo 2, cuáles son las suposiciones que hice. Entonces, ¿están apareciendo estos carteles en la pantalla que no dejan leer? Sí. Se ve perfecto. ¿Ustedes no tienen algo que está tapando esto? ¿No? Ah, entonces me lo tapa a mí. No. Quiero ver si los ocultar, nombre, pausar, no sé si ocultar nombre. No, ni me animo a tocar nada. A ver, denme un segundito. Chefe. ¿Por qué no? Para ocultar esto, porque no me deja a mí ver esto. Eso de la... Creo que eso es... Ocultar nombre, no sé si es esto. Porque no me deja ver en forma completa. Yo sé que... Panel de video oculto. ¿Ah? El que dice panel de video. Así es. ¿Esto? El otro entonces. Pero se fue... Muestra panel y oculta el otro. El que dice el cosa flotante. ¿Este? Ajá. Ahí está. Ahí está. Disculpen la ignorancia con la tecnología, pero me estaba tapando acá abajo. Que yo suelo usar las diapositivas aprovechando al máximo. Entonces, bueno, eso a veces me crea problemas para leer acá abajo. Entonces les decía, si nosotros decimos que tenemos ciertos límites de deformación, como cuando uno modela el edificio aplicándole las cargas, tiene que decir que, por ejemplo, esta viga, que es de sección rectangular, que tiene una armadura superior, una intermedia, una inferior, un ancho efectivo y demás, yo tendría que verificar a través del diagrama momentos-curvaturas, donde este es el comportamiento en la parte inicial lineal y luego prácticamente plástico, tendría que definir lo que se llama la rigidez de esa viga y justificar el valor que yo he elegido en el tomo 2 para decir que a través del tomo 1 voy a limitar la deformación al 1,5 o menor que el 1,5 o menor que el 2,5%. Es decir que yo tengo que interactuar entre los dos reglamentos y este es un camino de ida y vuelta. No hay forma de diseño sismorresistente que no sea de ida y vuelta. En definitiva, el EI efectivo en un diagrama aumento-curvatura es la relación entre el momento y la curvatura de fluencia, que es lo que se expresa acá. Entonces uno saca lo que se llama el EI efectivo y como uno conoce el valor del E, que se toma el módulo de elasticidad del hormigón, voy a obtener una relación entre el I efectivo y el I gross. El I gross es el de la sección total o completa. A ver si no quedó claro, voy a tratar de volver.
¿No está avanzando esto? Hola, ¿me escuchan? Sí, se escucha. Sí, se escucha, perfecto. ¿Me escucha bien? A ver. Ahí está. Entonces, por eso de la consistencia con la rigidez y por lo tanto resistencia de las secciones de hormigón armado que resultan de aplicar la parte 2. No se está viendo, Carlos. ¿No se ve la pantalla ahora? No. Ah, ¿y por qué no? ¿Por qué no se está viendo? Acá no he tocado nada yo. Sí, se ve, ingeniero. ¿Se ve ahora? Todos estamos viendo la diapositiva 5. Perdón, no sé si se ve o no se ve. A ver. Nosotros no vemos. ¿No la ven la presentación? Y parece que la mayoría la ve. ¿Perdón? Sí se ve. Ah, bueno, ¿puedo continuar Sí, entonces? sí se ve, continúa. Sí. Entonces les decía, lo primero que tiene que hacer el diseñador ante una estructura que está formada, por ejemplo, por columnas y vigas, es decidir cuál va a ser, en función de la tabla que da el tomo 1, el grupo de construcción, supongamos que sea el B, que es los edificios comunes, estos son los especiales para los comunes. Si yo le voy a tolerar 1,5% de deformación máxima entre piso y piso, o 2,5%, que es un montón. Supongamos que nos ponemos en el término medio, que fuera 2, para hacer un ejemplo simple. Significa, por ejemplo, si yo le coloco 2%, que si yo tengo una construcción, por ejemplo, de 30 metros de altura, 10 pisos, que no es tan alta, pero es alta. Y yo digo que voy a tolerarle hasta el 2%, tenemos que ser conscientes que cuando venga el terremoto, entonces estamos aceptando que se va a mover del orden de, en 30 metros, 2%, son 60 centímetros allá arriba, para un lado, y 60 centímetros para el otro. Es decir, en décimas de segundo, las personas y las cosas que están ahí arriba se van a mover 1,20 m. A ver si podemos imaginarnos eso, ¿no es cierto? O sea, y a medida que se levanta la altura, si esto vamos levantando como el valor como que estamos admitiendo, y puede ser bastante peligroso desde el punto de vista de los contenidos, que es la parte, y también la salud de la gente, pero los contenidos, porque es lo más caro, va a haber un daño impresionante. Entonces, si yo tengo que fijar este valor del 1,5% o del 2,5%. Esto significa la relación entre la deformación relativa entre este piso y esto, o sea, este valor dividido la altura. Ahora bien, si yo fijo este valor y digo, yo no me quiero pasar del 1,5, bien, cuando vaya a modelar la estructura, por ejemplo, con ETABS o SAP o el programa que ustedes digan, para calcular los desplazamientos, me van a tener que adoptar lo que se llama un momento de inercia efectivo. Acá no vale el BH cubo sobre 12 de la viga rectangular, vale una cierta porcentaje, ya se los voy a mostrar en un ejemplo, de ese BH cubo sobre 12. Estamos diciendo acá que solamente vamos a tomar del 100% el 40% para sección rectangular. ¿Por qué? Por los efectos de fisuración, le dice el código, ustedes no pueden tomar la sección grosa completa. Y en secciones TOL tienen que tomar 0,35. Entonces, cuando yo someta a la estructura a un espectro que esté asociado a este coeficiente C,
sub D por desplazamiento, que es un poquito, o es el mismo o un poquito más abajo, porque fíjense, si R vale 7, C sub D vale 5,5, pero para tabiques, R y C sub D valen igual. Es decir, entonces, que yo lo someto prácticamente a este espectro. Cuando lo somete a este espectro, vea las deformaciones y venga, y habiendo modelado el ETAPS con estas inercias efectivas, y yo tendré que ver si pasa o no pasa, o me excedo del 1,5. Entonces, uno puede definir distintos niveles de respuesta según la norma y dice, una estructura, si la ductilidad prácticamente es 1 o 1,5, como dice el código, este es ideal elástica, este es esencialmente elástica, prácticamente permite para esencialmente elástica dividir por un factor de 1,5. Ahora, nos permite para ductilidad limitada unas reducciones del orden de 3,5. No voy a entrar en detalle en esto, el código neozelandés habla de ductilidad directamente, nosotros hacemos un poquito la diferencia entre utilidad y sobreresistencia, pero conceptualmente, vayamos al concepto, y entonces tenemos ideal elástica 1, esencialmente elástica es dividir por 1,5, ductilidad limitada podría ser dividir por 3,5, ductilidad mayor entre 4 y 7, y mayor de 8 ya es de dudosa posibilidad, o sea, uno estaría por acá y ya estaría pasándose al terreno del vecino. Entonces no es muy útil esta utilidad, que aunque ustedes la tengan, la puedan usar. Entonces, como les decía, siempre es el desplazamiento relativo entre un piso y otro dividido la altura. Eso es lo que no debe pasar, por ejemplo, supongamos 1,5% o 2,5% si quiero ser un poquito más arriesgado. Entonces, esta parte es fundamental porque no podemos pasar todavía a diseñar las armaduras si no hemos pasado esta parte del examen. Voy a tratar de dar un ejemplo, y a lo mejor voy un poquito rápido porque con todos estos aspectos de la tecnología me he atrasado un poco. Este edificio construido y ensayado en Berkeley tiene esta planta muy simple, como yo digo, es increíblemente simple, casi irreal, pero es bueno para poder entender los conceptos básicos. La dirección en la que me voy a preocupar es la dirección X, por ahora dejémosla ahí. En la dirección X tengo una estructura con 4 columnas y vigas, plano resistente A igual al C, columnas y vigas, y en la línea B lo que tiene es un tabique de hormigón armado que va desde este elemento de borde a este elemento de borde. Acá tienen las dimensiones de las columnas que se adoptó en el diseño original y de las vigas, columnas 50 por 50, vigas de 30 por 50 y tabique de 20 centímetros de espesor. Todos estos elementos son iguales desde las fundaciones hasta arriba. No hay ninguna variación ni en dimensión, ni en armadura de las vigas, ni de las columnas. Digamos, si tenemos tiempo de conversar por qué han hecho eso. Es un edificio de 3 por 6, 18 metros pisos superiores y una planta baja de 3,75, lo que hace que es un edificio de 21 metros con 75. Yo lo que voy a hacer es sacarle este tabique de hormigón armado para ver si, sacándole el tabique, todavía la estructura hubiera pasado los aspectos de rigidez que le hubiera exigido el código de Estados Unidos y de Japón, porque esto es un plan cooperativo entre Estados Unidos y Japón, así que el diseño debía ser cumplir con ambas normas. Entonces la pregunta del millón era, si yo me quedo con este pórtico, porque saqué el tabique, ¿cómo se comporta la estructura? ¿Y cómo se comporta si ahora tiene el tabique? Que fue lo que se utilizó en la realidad. Entonces hacer una comparación de pórticos, una estructura con respuesta eminentemente apórtica y una respuesta donde veremos que está eminentemente controlada por el tabique. Ya este tabiquito solo controlaba el 85-90% de la respuesta de todo el edificio. La pregunta es, bueno, es malo, conviene o no conviene. Ahí está el edificio montado en la mesa giratoria,
se le hicieron los ensayos dinámicos, acá están todos los cables, las mesas de control, todo bien. Y este es el edificio con cómo quedó el modelo en escala que se ensayó en Berkeley, el modelo escala de 1 a 1 que se ensayó en Estados Unidos, en Japón, después de terremotos muy fuertes. Y yo lo que les digo, es tan simétrico el edificio, casi real, pero muy bueno para aprender e investigar. Sistema mixto de pórtico y tabique, el original de hormigón armado, muchos ensayos. Y siempre se dijo que era una oportunidad de lucirse con la predicción analítica, porque es tan simple que esto. Y yo le digo sí, con el diario del lunes, porque realmente después, leyendo el diario, tuvimos que reformular el modelo matemático para poder justificar los valores que se obtuvieron de rigidez, resistencia y de utilidad. La estructura era simple, pero terminó teniendo bastante complejidad. Vamos ahora a cuáles son los objetivos del diseño dúctil de pórtico. Esto ya es norma y está en los comentarios, y esa es una de las cosas interesantes que tiene el nuevo reglamento versión 2021. Todavía no se ha podido implementar esto en el 2018, el tomo 1, porque lo tenemos que actualizar. Pero en el versión 2021, del tomo 2, existen los comentarios. Entonces, para un pórtico sismoresistente nos dice que, dado un pórtico sometido a la acción de cargas verticales y horizontales, estos serán las solicitaciones requeridas, designadas con el subíndice sub U, para la viga, para la columna, y uno debería plantearse un mecanismo de colapso para diseñar a los elementos estructurales en consecuencia. ¿Qué quiero decir? Que debo ser consciente que tengo una rótula plástica acá y otra acá en la viga, y una rótula plástica en la columna acá abajo y otra acá abajo. En consecuencia, diseñaré por resistencia, o sea, no por capacidad. Quiero que se formen rótulas plásticas en esta sección y en esta sección. Entonces, bueno, acá están los diagramas de cuerpo libre, y esto explica, no me voy a poner en detalle, pero esto por resistencia, la resistencia requerida tiene que ser menor o igual que la resistencia de diseño. Y la resistencia de diseño, ustedes saben que es la resistencia nominal multiplicada por el factor de reducción de resistencia, que, por ejemplo, valor típico 0,9. Ahora, ¿qué tengo que diseñar por capacidad? Y yo no quiero rotura plástica acá arriba. Por lo tanto, en la parte superior de las columnas, acá en la parte superior, este sector lo voy a diseñar por capacidad. Entonces, en ese caso, la resistencia, la sobreresistencia, cuando hago diseño por capacidad, acá el factor de reducción de resistencia es directamente 1, porque ya he hecho un diseño por capacidad, no necesito disminuirlo. Entonces, bueno, estos diagramas de cuerpo libre ayudan a entender que yo tengo que diseñar la viga por resistencia, pero la viga por capacidad para que no falle por corte. La columna no quiero rótura plástica arriba, sino la quiero abajo, entonces diseño por capacidad acá arriba, y el corte por capacidad en la columna, y la fundación por capacidad. Esto está explicado entonces en los comentarios. Fíjense, también esta parte de los comentarios, figura C21, donde dice, para un edificio de varios pisos, en este caso yo le he puesto 7 acá, pueden ser 7, 10, 15, o 3 o 5. Cuidado, porque los mecanismos deseables son los de rotulación en vigas, y para que esto tenga un cierto desplazamiento horizontal, necesito que esto se desplace, para que se formen estas rótulas en las vigas, necesito que se desplace horizontalmente como un mecanismo, como una estructura hipostática, por lo tanto necesito las 3 rótulas acá abajo. Esto es un mecanismo deseable porque es columna fuerte, viga débil. Este es aceptable, aunque yo no lo recomiendo. Este debe evitarse porque esta es la causa que ha provocado mayor cantidad de colapsos en el mundo en diseños en zonas sísmicas, porque toda la energía la tiene que liberar un piso flexible que está por acá. Entonces, esto no es aconsejable. Esto es aceptable, y yo diría que
por ejemplo, si comparamos con el reglamento neozelandés, esto directamente dice debe evitarse, pero ya para 2 pisos, y dice no es permitido. La palabra debe evitarse es un poquito ambigua, debería decir prohibido, y listo, no dejemos dudas. Entonces, en el neozelandés permite solamente para 2 pisos un mecanismo, si son 2 niveles, un mecanismo de piso flexible, pero para más de 3 pisos, 3 o más, hay que evitarlo. Para edificios en altura, esto es lo recomendable. Entonces, formulamos el mecanismo. Y ahora, ¿qué pasa? Lo voy a hacer un poquito rápido acá, para el edificio este de Berkeley. Entonces, como yo le elimino el tabique central, me quedan 3 pórticos, el de la línea A, B y C. Yo no voy a entrar en detalle, aquí se adoptó una losa de 14 centímetros, la carga permanente 0,60, la carga de viga 0,25. Bien, son los datos, tengo datos geométricos, columna 50 por 50, viga de 30 por 50, como les dije, losa de 14 centímetros, y lo que hago primero es decir cuál es el espectro. Esto está hecho para zona 4, Mendoza, de mayor peligrosidad sísmica. Entonces las aceleraciones comienzan en 0,40, amplifican por 2,5, van a 1 y después bajan en función del periodo. Y acá les voy ya dibujando el periodo, el espectro de desplazamiento, que es importante irlo, teniéndolo en cuenta, porque ustedes para un periodo determinado, por ejemplo, si entran por acá, van a decir que esta es la aceleración que le corresponde, pero para este periodo también este es el desplazamiento que van a tener. Por ejemplo, 10 centímetros, del orden de 10 centímetros. Entonces, esta es la manera en que usamos los espectros. Esto ustedes lo conocen, tal vez lo que no conozcan mucho es el espectro, pero el espectro elástico de aceleración, parece que hay un perrito por ahí, el espectro de aceleración se convierte fácilmente en un espectro de desplazamiento. Ahora, lo primero que le decía que hay que encontrar es el diseño global. Y en cuanto a regularidad estructural, es innegable que lo tiene. Yo no necesito acá verificar ni en planta ni en elevación la regularidad de esta estructura. Sí, lo que me voy a preocupar es si cumple con el 1,5 o el 2,5% de formación entre piso y piso. Es lo primero que tengo que hacer. Además, si no lo hago, pueden pasar estas cosas como en Mendoza, que acá me parece que, imagínense si este edificio hubiera sido tan alto como este, y yo no veo que acá hayan dejado una junta sísmica, que la palabra junta sería más bien separación, no una junta, pero una separación entre edificios que permitan que estos no choquen cuando venga un terremoto, que esto le empuje para allá y este le empuje para allá, y bueno, pueden chocar. Evidentemente que acá no lo han tenido en cuenta. Y tendríamos que tener en cuenta cuáles son los desplazamientos, a través del factor CD, para poder decir que este edificio lo tengo que separar. Por supuesto, la separación va a estar en función de lo que se deforme este edificio, porque acá está libre, a no ser que después haga una ampliación acá arriba. Pero bueno, no solamente hay que tenerlo en cuenta por el contenido, sino que también porque puede haber choque de edificio. Ahora, acá yo he hecho un recorrido de ida y vuelta varias veces, por eso ustedes van a ver que digo caso 1, caso 2, caso 3, caso 4. Bueno, en el edificio de pórticos, la columna es 50 por 50, viga de 30 por 50, y tomo la primera decisión. Digo, bueno, voy a degradar las columnas al 50% en inercia efectiva, y viga 30, también de 30 por 50, la degrado al 50%, es una decisión no menor que tomo. El código le dice, adopte tal valor, yo adopto un poquito más todavía. Y lo que tengo que hacer es someter a este edificio a un espectro de desplazamiento, bueno, un espectro de aceleraciones, que me va a dar en definitiva deformaciones. Y veamos qué da, fíjense que son 7 pisos. Entonces, yo le decía que uno podría adoptar 0,40 para las secciones rectangulares. Bueno, yo adopté 0,50, fui un poquito más optimista, fíjense. Adopté más de lo que el código me hubiera permitido. Pero bueno, algo tengo que adoptar para iniciar. Y esto es para tener en cuenta los efectos de agrietamiento. Ahora, fíjense, someto al edificio a hacer un análisis dinámico modal espectral,
Y resulta que, bueno, lo primero que veo es el primer modo de vibrar del pórtico de 7 pisos. Y entonces acá hay un llamadito de atención. Pauli y Priestley dicen, y también hace rato que muchos investigadores decían, fíjese que el periodo para una estructura porticada debería estar aproximadamente entre el 8% o al 10% del número de niveles. Y si yo podría haber esperado, como algo razonable, que para 7 pisos tuviera 0,70 y me hubiera quedado tranquilo, 0,70, 0,80, que es por ahí. Pero, ya tengo 1,5 segundos de periodo de vibración para el primer modo. Eso ya no me gusta mucho, vamos a tener que tener cuidado porque la estructura a lo mejor no es tan rígida. Después analizo el segundo modo, analizo el tercer modo, me voy acá y veo quién es el segundo modo del tercer modo, lo voy a pasar por alto, pero eso ustedes lo saben, por ahora no va a tener mucha trascendencia, pero ya tengo el valor del 1,5 segundos, entro al espectro de aceleraciones y podría tener acá el valor del coeficiente sísmico, pero elástico, porque este espectro es elástico todavía. Y con este podría controlar o debería controlar los desplazamientos. Ahora, el código también les dice, tengan cuidado, que cuando vayan a verificar para sacar las acciones para el diseño, hay que tener en cuenta lo que se llama un periodo de control, es decir, yo no puedo utilizar un valor de un periodo demasiado grande porque me bajaría demasiado las acciones de diseño y por lo tanto le pone un límite. Eso también está en el tomo 1. Periodo dinámico y periodo de control. Ahora, voy a pasar esto, pero bueno, es lo que yo les he dicho. Y el periodo de control no me detengo mucho, pero ustedes tendrán que comparar el periodo de control a ver si es que es mayor o menor que ese 1, prácticamente 5 que me dio, segundos, y a través de unas cuentas, unas evaluaciones, unas tablas que tienen acá, van a llegar a la conclusión, esto es muy fácil de hacer, van a llegar a la conclusión de que el periodo al final de control resultó 1,04 segundos. Bueno, esto de trabajar con los decimales, yo me pone un poco nervioso, pero bueno, lo he hecho por si alguien sigue el diseño, pero no tiene sentido, 1,04 segundos, parecía que fuera precisión Rolex, que lo estuviera haciendo Fede, el diseño estructural. No, esto es alrededor de un segundo, pero sí que es un 50% menor que 1,5 segundos, que es el que había tomado en forma dinámica. Entonces yo no puedo calcular después las acciones sísmicas con este periodo, sino lo tengo que hacer con este otro periodo que es más bajo, que va a dar mayor corte. Ahora, esto significa que se movería del orden de 1 metro hacia cada lado en el espectro por el espectro de desplazamiento. Bueno, ya vamos a volver sobre eso, no quiero volver mucho hacia atrás, pero acá entonces está el tema de que el coeficiente elástico para 1,04 es prácticamente 0,68 y con este valor y no 0,47, yo tendría que obtener las fuerzas elásticas de diseño que son mayores que las que se obtienen si aplico solamente 1,04. Es decir, hay que tener siempre el periodo de control porque la norma te dice que no puedes usar este valor de periodo que te dé este coeficiente, sino que tendrás que usar este que te da un coeficiente mayor. Ahora, uno después y más adelante vamos a elegir un R7 porque tenemos ganas rápidamente de ir a colocarle armadura a las columnas y a las vigas, pero resulta que es tentador elegir R7. La pregunta es si vamos a poder elegir R7. Cuando uno elige 7 para pórtico, le corresponde un CD, un coeficiente de desplazamiento de 5,5, que es lo que dice acá el reglamento. Ahora, yo acá he hecho toda una serie de cuentas que no tengo tiempo de ir en detalle. Si ustedes quieren, yo les paso la presentación en PDF, si quieren ir en detalle.
pero básicamente lo que dice que yo tengo que controlar los desplazamientos, que para tabique estará por acá, para pórtico por acá, para pórtico dúctil acá, los valores de C sub D. Reitero, no quiero entrar en todo este numerío, sino en la parte conceptual. Yo por ahora estoy verificando la bondad del diseño en términos de rigidez de una estructura aporticada pura. Para el cálculo de si las masas que he adoptado, los pesos, son razonables, se puede hacer un cálculo muy rápido, son 3 pórticos con 4 columnas cada uno, y uno va a tomar aproximadamente 1 tonelada a metro cuadrado, que me daría unas 1.670 toneladas, y si yo voy prácticamente al ETAP, estoy ahí prácticamente en 1.600, 1.700 toneladas. Es decir, que el control de las masas en el modelo matemático, en el modelo, perdón, computacional que ustedes están utilizando, lo deben hacer para no cometer algún error grueso. Ahora bien, reitero entonces, estos son los cortes prácticamente elásticos sacados del ETAP que van a trabajar sobre esta estructura y en definitiva, si yo tuviera del orden del 2%, llego a admitir el orden de 2%, me estoy prácticamente moviendo 50 centímetros para un lado y 50 centímetros para el otro, es decir, en décimas de segundo estoy diciendo que, y bueno, voy a admitir 1 metro. Entonces el diseñador dirá, no, eso no lo admito, lo quiero bajar a 1% o a 1,5% o lo que sea. Pero no puede pasar de estos valores según código. Fíjense con el pórtico, el trabajo de esos 3 pórticos con columnas de 50-50 y viga de 30x50, resulta que arriba se va a mover como 46 centímetros, lo que yo decía, casi medio metro para cada lado. Y si yo llego hasta acá y el límite hubiera sido a lo mejor por acá, fíjense en términos de deformación entre piso y piso, que también los da el programa computacional. Acá tengo el 1,5% o 15 por 1000. Y acá tengo el 2,5. O sea, no solamente supera 1,5, sino que supera el de 2,5. Es decir, la estructura no está cumpliendo con las condiciones de rigidez, con esa dimensión de columna, con esa dimensión de viga. ¿Por qué le saqué el tabique? Entonces, de nuevo, no puedo entrar ya en detalle, en números, pero sí acá está una manera muy rápida de poder sacar los momentos nominales para momento positivo, haciendo lo que en el código nuevo habla de alturas efectivas, armaduras efectivas. Esto es muy simple. Uno lo que tiene que identificar es la capa 1, la capa 2, la capa 3, la capa 1, la capa 2, la capa 3. Uno dice la capa 1 de acero, ¿a qué distancia está? 5 centímetros la 2, a 10 centímetros la 3, a 45 centímetros. Se llama altura efectiva, es cuál sería la altura que tendría con respecto a la altura útil. En este caso es la relación D sub I sobre D, sería 0,11, 0,22, y esta como está a la profundidad útil D, el cociente vale 1. Entonces, por ejemplo, en la capa 2, que tengo una profundidad de 10 y que tiene una armadura de 1,59 centímetros cuadrados, es como si tuviera 0,35 centímetros colocados a 45 centímetros. Por eso, estos se llaman armaduras efectivas. Es como si concentrara la armadura acá abajo con respecto, tomada entonces con respecto a la profundidad que le llamamos altura útil de la viga. Entonces, uno hace análisis de resistencias, alturas, armaduras efectivas, y para momento negativo, esta es la zona que está en compresión, esta es la zona que está en tracción, esta es la capa 1, 2 y 3, volvemos a hacer lo mismo. En definitiva, ¿qué obtenemos? Un momento nominal negativo, dibujado momento curvatura, un momento negativo y un momento positivo. En definitiva, fíjense que era un poco lógico el resultado que iba a dar, que el momento negativo tiene bastante más armadura y prácticamente el doble de
El momento positivo, aunque el momento positivo sacrifica resistencia, pero tiene mucho más de utilidad. Ya vamos a analizar si ese diseño es bueno o no. Yo un poquito lo criticaría. Pero bueno, es lo que se hizo en aquel momento. Por eso observar la gran diferencia en resistencia y también de utilidades que hay. Este prácticamente resiste el doble a negativo que a positivo. Ahora, ¿cómo determinar la rigidez efectiva? De nuevo, en el código está como explicado, y yo lo que tengo que obtener es el valor, como le decía, del momento, de la curvatura, a través de las fórmulas, por ejemplo, que nos da Priestley, aproximadas, y con eso uno obtiene que, por ejemplo, para momento negativo apenas tenemos el 20% y yo adopté el 50%, imagínense lo optimista que fui, y para momento positivo. Y para momento negativo adopté el 50% negativo y tenía apenas el 35%. Y yo ya le había dicho recién que habiendo adoptado 0,50 ni cumplía y tenía un periodo 1,5, así que ni siquiera voy a hacer este análisis bajándole alguna rigidez porque, bueno, no tiene ningún sentido. O sea, la conclusión es que no podría ese pórtico, esa estructura aporticada, sacándole el tabique, cumplir las condiciones de rigidez ni en Estados Unidos, ni en Japón, ni en Argentina, digamos. Entonces, me fui al segundo caso, me fui al tercer caso, siempre tratando de ir aumentando las dimensiones de las columnas, aumentando las dimensiones de las vigas, aumentando las rigideces, bajando el período, pero fíjense que seguía superando el 2,5, y acá afortunadamente estoy por debajo del 2,5, pero estoy por encima del 1,5. Entonces, es probable que el diseño para 1,5 tampoco sea satisfactorio. De nuevo, esto hay que irlo, y yo todavía no estoy diseñando las estructuras, no estoy sacando los valores que surgen de aplicar el coeficiente del factor de comportamiento R. Ni siquiera lo puedo hacer todavía porque lo primero que tengo que estar es verificar la rigidez del edificio. El cuarto caso, ya llegamos final, el cuarto caso, estudio todo el edificio. Bueno, y ahora sí la deformación es un poco menor, y ahora sí las deformaciones entre piso y piso, acá me está dando para todos los pisos cuál es el drift, o sea, la rotación, y para el primer piso es esta, para el segundo piso es esta, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo. Todos por debajo del 1,5. Y ahí digo, bueno, ahí ya soy un poco feliz. Pero el periodo bajó a 1,10, la rigidez de la viga estuvo al 50%, la rigidez de la columna al 55% y en algunos casos el 45%. Es decir, he tenido que ir calibrando la rigidez y resistencia de los elementos estructurales para poder satisfacer las condiciones de rigidez. En fin, en viga no voy a detenerme en lo que hicimos en la dirección I, para no complicar el tema, pero acá está en un esquema, y sabiendo de que acá se van a formar roturas plásticas en viga, en la base de columna y en la parte superior, por ejemplo, de las columnas, acá son los valores de rigidez efectiva que yo he ido aplicando al programa, pero que después tengo que verificar que cuando haga el diseño de viga y columna, realmente tenga esa rigidez. Entonces, estos son gráficos que indican cuánto tengo que variar la rigidez en función del esfuerzo axial. Esto también está en el tomo 2. Y acá está el ejemplo, bueno, en definitiva, fíjense cómo quedó armada la viga. Con 4 del 20, con 2 del 16, con 4 del 10, con 2 del 16 y con 4 del 20. Bastante, y de 30 por 60 y no 30 por 50. Para que se den una idea, el diseño de las vigas en el edificio de Berkeley, cuando tenía el tabique, eran 3 del 19, porque ellos usan del 19, y 2 del 19 milímetros. Yo estoy hablando de 4 del 20, 2 del 16, 2 del 16, 4 del 20 y 30 por 60. Imagínense que es bastante más importante el consumo en hormigón y en armadura. Entonces, bueno, acá están los resultados. Y ahora sí, entonces, quiero hacer
una comparación, a lo mejor si quieren, ustedes me dicen si sigo o no sigo, pero quiero terminar con esto, una comparación entre pórticos versus estructuras con tabiques. ¿Cuál es la estructura de tabique que yo estoy tomando? Que todavía no se la mostré. El diseño, bueno, porque ya está hecho, es el tabique que se usó en el edificio de Berkeley. Entonces, cuando tengo una estructura de pórtico, tengo el orden de 1,10 segundos como primer modo. Tengo desplazamiento del orden de 22, 24, 25 centímetros. Tengo distorsiones de piso que están cercanas al 1,5%. Cuando tengo una estructura de tabique, la misma estructura, si le coloco un tabique entre estas dos columnas, el periodo baja a 0,86, los desplazamientos son similares, la idea era que fueran similares, pero la distorsión de piso también son similares, pero un poco menos. Entonces, ahí son comparables las estructuras. Ahora, esto que les puede llegar a interesar, fíjense, ¿cuánto me gasto en una estructura y en otra estructura? En el edificio original de Berkeley, tengo acá, edificio original de Berkeley, que tiene tabique. Yo pongo ambas direcciones, pero bueno, lo que me interesa es la dirección X. Fíjense, las vigas en X, las columnas, las losas, el tabique, las vigas en Y, el tabique en Y. Yo gastaría unas 54 toneladas de acero, en total, unos 465 metros cúbicos de hormigón, lo que me da un índice de consumo. Acá hay 3 índices de consumo para que ustedes vean si están calculando, son caros o baratos, digamos, o sea, son caros o eficientes. El índice de consumo para una superficie de 1.870 metros cuadrados, en kilómetros cúbicos, fíjense, la estructura porticada, 116 kilos por metro cúbico. O metros cúbicos por metro cuadrado de construcción, metros cúbicos de hormigón, metro cuadrado de construcción, 0,25. Y en kilos de armadura con respecto a los metros cuadrados de construcción, del orden de 29 kilos por metro cuadrado. ¿Qué pasa con el diseño que yo tuve que adaptar porque le saqué el tabiquito? Ocurre que para la misma superficie, ahora estos son los consumos, fíjense, ya gasto 69 toneladas versus 54 toneladas. Gasto en consumo kilómetro cúbico 154 versus 116. Gasto 0,24, 0,25, esto es similar, suele pasar, pero los consumos son 37 kilos por metro cuadrado versus 29 kilos por metro cuadrado, con la estructura de tabique que suele ser más eficiente y más económica. Es decir, en síntesis, para cumplir los requisitos del tomo 1, he tenido que aumentar, porque le saqué el tabique. Si yo lo hubiera hecho de solo pórticos, le hubiera sacado el tabique, hubiera tenido que gastarme aproximadamente 8 kilos de hierros por metro cuadrado, que parece poco, pero 8 por unos $2 son $16 por metro cuadrado, por 2.000 metros cuadrados, y bueno, ya es importante. Entonces, esto es un poco una comparación en cuanto a eficiencia y costos. No sé si quieren que hagamos un descanso o sigo, porque ya casi llevamos 1 hora. Yo teóricamente le iba a hablar 45 minutos y vamos a hacer un descanso, pero eso es todo ideal. Y después 45 minutos. Ustedes me dirán, hay 110 diapositivas, estamos por la 38. Si quieren tomar un descanso, sigo un poquito más. Como vos digas, Carlos. Voy a pasarle unas más para terminar estos conceptos para empezar con la segunda parte. Me conviene, creo, seguir un poquitito más, unos minutos más. Esta para entender, de acuerdo al nuevo reglamento, que las estructuras de tabiques de hormigón armado se diseñan por resistencia, flexión acá abajo, porque yo necesito la rotura plástica abajo, y por capacidad del corte para que no rompa el corte. Entonces, de nuevo, estos son diagramas de cuerpo libre que están en el reglamento versión 2021, muy claros, muy simples para comprenderlos. Ahora, razón de ser del diseño por capacidad. ¿Por qué queremos hacer un diseño por capacidad? ¿Cuál es y en eso está fundamentado nuestro reglamento. Porque las predicciones actuales de los terremotos destructivos son muy limitadas.
la predicción de qué terremoto, no solamente cuándo, sino de cuán destructivo será. Las demandas en términos de fuerzas son mucho mayores que las que están especificadas por código. Es necesaria una estrategia de diseño que en cierta manera se independice de la demanda y logre que la estructura responda de una manera predecible, o sea, como el diseñador pretende. ¿Y cómo va a pretender? Y va a formular un mecanismo de colapso y va a tratar de diseñar que en las rótulas se produzcan las rótulas y diseño con cuidado. Y donde no quiero rótula, hago diseño por capacidad. Evitar daños es casi imposible. Lo que se debe decidir y en consecuencia diseñar y detallar para tal fin es qué se daña y qué se permanece en rango de comportamiento casi lineal y elástico. Eso es lo que uno debe tratar de hacer. En definitiva, si yo adopto este mecanismo de colapso que digo que yo quiero rótulas plásticas en viga, pues estas las diseño a flexión por resistencia, pero al corte por capacidad. Las columnas acá abajo las diseño por resistencia, pero por capacidad al corte. Y en toda esta columna, en toda esta altura, si yo digo no quiero rótula plástica, pues tendré que darles una buena sobreresistencia a las columnas para que las rótulas permanezcan en viga y no me pase este tipo de cositas que, si bien dice aceptable, a mí me ponen un poco nervioso, porque en cualquier momento se produce una rótula acá y se forma un mecanismo de nudo, o una acá y se forma un mecanismo de nudo. Yo lo debería, esto dice aceptable, yo creo que tenemos que ser un poquito más drásticos. Este sí podría ser aceptable, pero no sé si este. Y este debería decir no se permite. Entonces, en definitiva, para hacer conceptualmente un diseño global con postulación de mecanismos de colapso y definir zonas plásticas de rotulación y zonas elásticas que son protegidas, eso es lo que uno debe primero postular. ¿Cuál es el mecanismo de colapso que yo pretendo que se verifique durante el terremoto? Por supuesto, no es que uno quiere que colapse, sino que la estructura va a saber de cuáles son las zonas permitidas plásticas y cuáles son las zonas no permitidas de plasticidad. Definición de la máxima distorsión de piso admitido, ese es el tomo 1. Selección de rigideces de viga y columna, en el tomo 2, si yo selecciono. Análisis elástico para acciones sísmicas tomando como input el espectro elástico, prácticamente el espectro elástico. Verificar que cumple el requerimiento de regularidad y máxima de formación de piso. Si no paso esto, no puedo pasar todavía la etapa de diseño. Diseño por sí ahora resistencia de vigas y columnas, donde se esperan rótulas plásticas. Y ahora, sí, habiendo seleccionado un R, diseño por capacidad de vigas al corte, a partir de las sobreresistencias a flexión, obtener los axiales en columna, obtener entonces un factor de sobreresistencia global. Esto ya es algo que yo introducí o no, pero obtener los axiales en columna, obtener los momentos en las columnas, diseñar a MN ya por capacidad y diseñar al corte en las columnas también por capacidad para que no haya plasticidad en donde yo no quiero. En el mecanismo de colapso, este para el edificio que estábamos analizando de 7 pisos, esto es lo que se estudió el que se postuló en Berkeley. Y acá les quería llamar la atención de que uno no puede poner en el tabique la rotación alrededor de la parte central, porque el eje neutro está acá. Quiere decir que esto es una especie de error, digamos. La rotación del tabique va a ser así. Y tan es así que es como se coloca acá. Y esto es importante para que ustedes vean que una de las enseñanzas que dejó el ensayo con este edificio, con un tabique en el centro, que es como se hizo, fue el trabajo tridimensional, o sea, cómo movilizó, porque uno dice, yo estudio la estructura en la dirección A, en la dirección, o sea, en X, o sea, intervienen A, B y C, pero la verdad es que cuando el tabique se levanta así, este punto se va para arriba y empiezan a trabajar las vigas que están en 2 y en 3. Esta se levanta, y como se levanta, se quiere rotular, y por lo tanto contribuye al trabajo interno, y por lo tanto contribuye a la resistencia. Entonces es importante que tengamos en cuenta el trabajo 3D de las estructuras. Acá es una diapositiva que yo les muestro para que uno pueda simular, decir que
la rotación entre la columna y la viga está en el punto de unión, cosa que no es cierto, porque ustedes ven que columna y viga, la rótula tiene una cierta extensión en todos los pisos. Entonces uno dice, bueno, por lo menos pongámoslo en la cara. Ponerlo en la cara significa poner acá la rótula, pero a lo mejor uno dice, no, en realidad se ha extendido un poquito más allá de la cara. Entonces sería esta situación. En esos casos, la rotación en las vigas ya no es solamente tita, sino es tita más delta tita. En ese caso, hay más contribución, acá es 0,25 tita, acá es 0,11 tita, hay más contribución al trabajo interno y por lo tanto más resistencia disponible. Esta parte es un poco cómo se determina a través de un análisis plástico simple la capacidad de la estructura. Yo no sé si quieren entonces que a lo mejor podríamos hacer un pequeño descanso acá, a ver qué es lo que viene. Vuelvo para atrás. Estas son las resistencias en cada una de las rótulas plásticas. Esta es la distribución de fuerza triangular invertida supuesta. Estos son los desplazamientos plásticos. El trabajo externo es muy fácil porque es fuerza por distancia, más fuerza por distancia, más fuerza por distancia. Y el trabajo interno es simplemente la suma de los momentos de plastificación en vigas, más el que se produce en columnas, abajo, multiplicadas por las rotaciones tita o tita más delta tita. Bueno, eso va a sacar un resultado que en definitiva va a ser cuál es el corte total que resistiría esta estructura cuando se forme el mecanismo de colapso. Y acá yo les he hecho con cierto nivel de detalle para las vigas con 4 del 20, 2 del 16, 2 del 10, 2 del 16, 4 del 20, cuáles son los momentos positivos, negativos, para que se formule el mecanismo de colapso. Si son, no puedo entrar en detalle esto porque es muy largo, digamos, ¿no? Estudio de rigideces. Esto es conceptualmente lo que significa que cuando uno no puede tomar BH cubo sobre 2, este es el higrógeno, BH cubo sobre 2, pero a medida que uno va tomando, en función de cómo vaya armando la viga, va significando que a mayor armadura que le coloque en la viga, a positivo y negativo, el momento de inercia efectivo va a ir creciendo. Entonces, esto es conceptualmente como desde un ancho al 100% a un ancho de apenas el 15%, porque la viga no está suficientemente armada y porque por lo tanto no tiene la suficiente rigidez. Este es el concepto de la rigidez efectiva. Estos gráficos son solamente, no se los pretendo que los vean en absoluto, porque son ya de análisis estructural que uno va sacando del ETAPS. Lo que sí les quería decir que para el diseño de las columnas hay que tener en cuenta las cargas gravitatorias, o sea, la parte de carga muerta más un porcentaje de la carga viva, que uno lo puede sacar muy fácil. Estos son resultados del ETAPS, pero también lo puede sacar muy fácil viendo cuál es la zona de influencia de cada columna. La de esa columna es esa, la de esta columna es esto, la de esta columna es esta, la de esta columna es esto, la de esta columna es esto. Y bueno, van a llegar a estos valores. O sea, esta es la parte por axiales, cargas gravitatorias. Y lo que tienen que sacar después es cuáles son los axiales. Cuando el sismo vaya para allá, esto se va a intentar traccionar, esto se va a intentar comprimir. ¿Y cuáles entonces son las resultantes de los axiales asociadas a las rótulas plásticas en viga? Son cuentas de simplemente de estática pura. O sea, momento en extremo más momento en extremo, los valores de los axiales. Acá les agregué la tabla que dice, el reglamento que dice, no, es muy conservador, considerar que todas las vigas se van a formar con sobreresistencia en la rótula plástica en el mismo momento. Por eso es que aparece un factor de reducción de la carga axial que es función del número de pisos. Nosotros usamos esta tabla. Ahora los neozelandeses, me parece muy bonito, más simple. Directamente el factor de reducción es 1 menos 0,05 por el número de pisos. Entonces, le va quitando 1,5% por cada nivel.
En definitiva, el esfuerzo axial para el diseño por capacidad tiene en cuenta las cargas gravitatorias y la carga sísmica, que es la suma de estas dos. He reiterado el gráfico ahí solamente para que lo sigan. Y después terminamos en el diseño. Fíjense que en este pórtico, al que le saqué el tabique y que tenía apenas 8 hierros del 22 en el diseño original cuando había tabique, voy a tener que colocar como columna menos armada 12 del 20. Esta con el 1%, 1%, 1%, 1%, 1%, 1%, 1%, 1%, 1%, 1%. Estas columnas tal vez con 12 del 20 en columna 60-60, no 50-50, más todos los estribos. Es versus el diseño original, que era columna de 50 por 50 y 8 hierros del 22. Estas me está solicitando una cuantía del 1,7%, que ya significan 20 del 20, por supuesto, no me critiquen que lo distribuya también, se lo he puesto, y esta 24 del 20, para poder satisfacer las condiciones de resistencia. Aquí es donde se disparan los consumos en metros cúbicos de hormigón y sobre todo en kilos de armadura en las estructuras aporticadas. Ni hablar de los problemas que vamos a tener en los nudos con los temas de congestión en los nudos cuando las cosas están muy armadas, porque yo estoy viendo esta columna, pero tengo una viga en esta dirección y además en el sentido perpendicular. Entonces, estas son las acciones de momentos para poder calcular por capacidad. Esto está descrito en el reglamento. Y estos son los diagramas de interacción de la columna con el 1%, el 1,4%, el 1,7%, el 2,1% y los diagramas de interacción que ustedes pueden dibujar para ir seleccionando las armaduras de las columnas. A ver, en Berkeley usaron directamente la misma armadura de abajo hasta arriba, porque no es cuestión de estar haciendo un muestrario de columnas, porque a veces no conviene una sección constante, salvo que tenga una gran variación. Por ejemplo, en las columnas extremas, donde me permite el 1% dejar esta y después en las otras columnas dejar la más armada, y si no hacer un cambio cada 3 o 4 o 5 pisos. Eso va a depender del proyecto, digamos, en particular. Bueno, son las 8 menos 10. Les tengo que pedir disculpas porque la verdad que yo pensé que esto iba a ir un poco más rápido. Díganme que si hacemos un corte acá, que creo que a lo mejor conviene hacer un pequeño corte o no, ustedes me comentan. Como vos quieras, Carlos. Está muy interesante. Si querés 5 minutos nomás. Seguimos 5 minutos, que son hasta las 8 menos 5, y después hacemos un corte y seguimos, o hacemos un corte y cortamos hasta... No, por eso, si vos necesitas cortar, no sé si querés cortar y volvamos o no. No, pero estoy tirando, me parece, demasiada información muy rápida. Entonces, ese es el temor. Pero bueno, seguimos 5 minutos y me parece que hay que hacer un corte y después les redondeo algunos conceptos. Creo que va a ser un pantallazo, una especie de síntesis. No, un concepto que para mí es importante, el concepto de redistribución de momentos en vigas, que es un concepto que me permite a mí que, sabiendo que la rigidez es función de la resistencia, no tomar directamente, por ejemplo, para este pórtico de 4 columnas, parecido al de Berkeley, no tomar los momentos que salen directamente de la computadora, 25, 33, 16, 40, 20, 46. Porque si yo le digo, ¡ping!, diseñe las armaduras, le va a salir un desastre, un muestrario de armaduras superiores e inferiores. Yo les propongo que a lo mejor lo que hacemos es sumar 25 más 33, más 16 más 40, más 20 más 46 me da 180, divido por 6 y le digo todos diseños todas iguales. Y chau. Y lo puedo hacer, ¿por qué? Esto es lo que se llama asignación arbitraria de resistencia. No es tan arbitraria, es porque estoy teniendo en cuenta la redistribución, pero lo que va a ocurrir, entonces,
es que yo voy a diseñar ahora las vigas con prácticamente 30 tonelámetros arriba y 30 tonelámetros abajo. Armadura simétrica en todas. O digo, no, bueno, voy a diseñar un poquito más esta con 33 y esta con 27 porque voy a tener en cuenta la armadura de la losa. Perfecto. La armadura en el alma va a ser la misma, pero la armadura en la losa, como está en el momento negativo, me haría entonces llegar al momento a 33. También perfecto. Son dos opciones. Entonces, ¿qué pasa si yo no hago redistribución de esfuerzo? Y digo, no, yo quiero diseñar acá, con un momento acá distinto al de este. Y bueno, si vos no querés pasar para allá, la sobre resistencia que le va a dar esta viga, me va a tener que doblar esta viga para acá, esta barra. Y esta barra va a tener que doblar para acá, con las consecuencias que no va a estar muy feliz el armador. Y fíjense lo mal de tener que estar anclando acá en vez de seguir. Esto no conviene. Conviene que en los momentos, a un extremo y en otro extremo de la viga, sean iguales. ¿Y cómo lo hago? Con redistribución de esfuerzos. ¿Cuándo lo puedo hacer? Cuando tengo estructuras que sean dúctiles y relativamente simétricas. Que no sea un desorden la estructura porque es difícil ahí hacer redistribución. Pero mientras me lo permita, un concepto que, bueno, yo creo que acá sí podemos hacer un descanso de unos 10 minutos, si quieren. Yo no voy a tocar nada porque estoy seguro que esto se va a descalabrar, pero si quieren en 10 minutos, sería 8:05, nos vemos, ¿les parece? Bueno, si querés 5 minutos, no sé qué dirán. No estoy escuchando, si que hay un comentario. No, Carlos, no hay preguntas. Lo que sí hubo un pedido de reproducir tu conferencia y bueno, en la semana que viene va a estar disponible en la página de la Comisión de Riesgos Sísmicos del Consejo Profesional para todos los que la quieran volver a ver. Sí, con mucho gusto. Paso a PDF y se las entrego a ustedes. Bien. Bien, gracias. Bien, cuando quieras, Carlos, retomamos. Yo estoy listo. Bien, adelante entonces. Yendo ahora al tomo 2, versión 2021, hago esa acotación porque apareció una versión 2020 que luego fue completada, mejorada, aclarada. Uno de los temas que genera un poco de discusión y un poquito de confusión, nosotros lo hemos tratado de simplificar en el tomo 2. Si comparan la versión 2005 con respecto a la 2021, en lo que es anchos efectivos, está muy fácil para calcular la colaboración de las alas con el alma. Y entonces ustedes van a sacar las secciones efectivas en T o en L para tomar la contribución con la viga, que es importante primero, para la resistencia y segundo, para la sobreresistencia. Es importante y está bastante más simplificada. Estoy abierto a que ustedes me hagan consultas si quieren vía mail, no hay ningún inconveniente. Y un concepto muy interesante es el de lo que se llama la armadura efectiva de tracción. Porque estamos acostumbrados a los diseños convencionales con armadura arriba y armadura abajo, pero la pregunta es qué pasa si yo tengo armaduras intermedias. Entonces aquí está claramente explicado que esta armadura va a trabajar, va a fluir, esta también va a trabajar y va a fluir, pero tienen distintas profundidades con respecto a lo que se llama la altura útil. Con esta fórmula, que es mucho más simple aplicar esta directamente, ustedes van a sacar cuál es la cuantía efectiva que trabaja en tracción. ¿Para qué? Para comparar cuál es la cuantía mínima que se necesita en hormigón
armado y cuál es la cuantía máxima en vigas también de hormigón armado. Entonces, ¿qué se agregó? El concepto físico. ¿Por qué necesito yo una cuantía mínima? Porque si no, el momento nominal sería menor que este momento nominal sería menor que el momento de fisuración, y eso es muy malo en diseño sismorresistente, porque se va a fisurar y se va a romper. Lo que necesito es que fluya y que después tenga ductilidad. Este concepto hace que si yo tengo vigas con forma de esta rara y no tan rara, que son una sección tipo cruz, o una sección en cajón, o una sección en tipo luna, o perita o manzana, ustedes aplican este concepto de que el momento nominal sea mayor que 1,5 veces el momento de fisuración, que el código les dice que ustedes lo obtienen con esta fórmula muy simple para la viga sin armar, tienen que demostrar que el nominal supera 1,5 veces al momento de fisuración. Entonces, me libero de las formas convencionales cuando ya tengo, o también la puedo usar para las formas convencionales, pero si no son tan convencionales, me libero de la sección de hormigón armado. Entonces, esto también es importante y es conceptual. ¿Cuáles son los conceptos de cuantía mínima o los valores de cuantía mínima para vigas T y L? Hemos introducido el caso que si esto está en compresión y esto está en tracción, ¿cuánto es la cuantía mínima? Y juegan todas las armaduras. O si esto está en compresión y esto está en tracción, ¿cuál es la cuantía mínima? Acá está hecho un ejemplo muy simple para una viga de 30 por 50 con 3 del 25, 2 del 20, 2 del 8, 3 del 25, 2 del 20. ¿Cómo se calculan la cuantía efectiva? Que ya, por ejemplo, en este caso vale 21,55 centímetros cuadrados, y eso es lo que yo tengo que comparar con el código. Pero está también la cuantía máxima, que dice no puede superar el 2,5%. Es lo que dice el CIRSOC, pero yo no puedo diseñar con CIRSOC solamente a carga sísmica. Yo voy a imponer un límite, que es este que está acá, que tiene su fundamentación lógica, y a lo mejor llegaré a no más del 1,5 o 1,6%, no 2,5%. Acá está la explicación entonces de cómo puedo comparar cuantías mínimas y cuantías máximas en viga. Recuerda que en diseño sismorresistente no es cuestión de poner la mayor cantidad de armadura que pueda. Ya les voy a mostrar ejemplos que son realmente inefectivos, son muy caros y son inefectivos y son peligrosos. Y puedo llevar a una estructura, porque le puse mucha armadura, a un comportamiento frágil, porque tiene mucha resistencia, mucha rigidez, pero resulta que no sabe fluir. Por lo tanto, el exceso de armadura implica un comportamiento frágil. Acá se ve en este gráfico cómo voy aumentando las cuantías y voy disminuyendo aumento la resistencia, por supuesto, pero también disminuyo la ductilidad. No puedo hablar de estructuras dúctiles, de elegir un factor de reducción R igual a 7 o 4 o 3,5 o 5 si yo no tengo ductilidad. Entonces, bueno, acá hay otro ejemplo de nuevo. Otro ejemplo. ¿Y qué pasa cuando tengo armadura uniformemente distribuida, que es la que propuso Priestley? La pregunta es, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hierros. ¿Lo voy a colocar 7 acá y estos 7 los voy a colocar acá abajo? ¿No será que es conveniente colocar 7 del 20 acá y 7 del 20 acá? Y sí, es muy conveniente, porque voy a obtener prácticamente la misma resistencia, pero no voy a tener congestión de armadura. Cuando yo llene con hormigón en los nudos, voy a tener la misma resistencia, pero mayor efectividad. Por eso, el concepto de armadura distribuida
y no concentrada, es más conveniente y está también contemplado en la norma. Este es un ejemplo rápido que está colocado también en los comentarios. ¿Cómo hacer para diseñar al corte en las vigas haciendo diseño por capacidad? Tengo la viga apoyada en las columnas con la carga porcentual que corresponda la permanente más un porcentual de la viga. Tendré los momentos, pero cuando venga el terremoto va a ser que se produzca una rotura plástica acá y otra rotura plástica acá. Entonces tengo que determinar la sobreresistencia, y con la sobreresistencia voy a obtener el corte, y con la sobreresistencia voy a obtener los cortes en viga que se van a transformar en axiales en columna. Y tendré que comparar que el corte demanda requerido no sea mayor que 0,16 veces F'C por el área efectiva de corte, que no es otra cosa que el ancho del alma por la altura útil. No puedo pasarme de estos valores, si no, va a romper por corte. Entonces, diseño por capacidad para tener estructuras dúctiles. El código los va guiando en cómo determinar el corte, entonces, en vigas, cuando el terremoto lleve a las vigas en sobreresistencia. Y aparecerán estos diagramas de corte para el sismo de izquierda a derecha, o este diagrama de corte para el sismo de derecha a izquierda. Y la necesidad de utilizar armadura diagonal cuando el corte supere ciertos valores, porque no es posible a veces solo con el mecanismo de reticulado soportar el corte. Entonces está explicado cómo se hace, cómo se calcula la armadura diagonal, que por ejemplo, esto está en planta y esto está en vista, es probable que necesite armadura diagonal en los apoyos en las vigas para poder soportar el corte, y este es el detalle. En cuanto a evitar mecanismos de colapso frágiles que concentrarán plasticidad en muy pocas zonas, reduciendo notablemente la rigidez, resistencia y utilidad, se lo muestro en este ejemplo que ha servido para en todo el mundo, el famoso Olive View Hospital, el hospital de Olive View, donde quedó en piso este edificio de 1, 2, 3, 4, 5 pisos, formando un mecanismo de piso flexible en la planta baja. Miren cómo quedó. Y si nos vamos a la tablita famosa de que no quiero que supere el 1,5 o no quiero que supere el 2,5% de la altura del piso, en este caso la deformación permanente llegó a 60. Imagínense la que fue durante el terremoto, porque acá el terremoto paró. Seguramente llegó a 80 durante el terremoto. Bueno, ya con 60 tenemos 20% de distorsión de piso, no 2, 20%. Inadmisible. ¿Qué observamos? Que este es hormigón armado confinado, y por lo tanto eso salvó que esto colapsara y matara personas, porque esto podría haber colapsado si no hubiera tenido este gran nivel de ductilidad y resistencia por el hormigón armado confinado. Esto es porque si ustedes ya ven qué está pasando acá con estos proyectos que no son viables para zonas sísmicas. Esto se va a cortar acá, o esto se va a cortar acá, o esto se va a cortar acá, y evidentemente no hay muchas cuentas que hacer porque las rótulas plásticas van a estar acá, y lo único que va a contarle para el terremoto es que va a destruir estas columnas y esto va a colapsar. No podemos tolerar el soft story. Este terremoto de San Fernando, de una magnitud no tan grande, 6,6, provocó 65 muertos. Si esto colapsaba iban a ser más. Y en la fachada ustedes ven que una de las columnas, no sé por qué, es de hormigón armado no confinado. Fíjense, está listo como para un remesón más y que colapse. Versus esto, que está confinado con espiral. Entonces,
Estos son los detalles que tenemos que cuidar para que la estructura no colapse. ¿Qué quiero decir con esto? Lo importante de la selección de un mecanismo de colapso que sea viable, porque esto no es viable. Si bien quedó en pie, no es viable. Podría haber colapsado. La primera decisión es clave para casas de 1 piso, 2 pisos o de 50 pisos. Yo acá estoy viendo que ahí, lo vende, si alguien está interesado, pero esto podría colapsar ante esta viga fuerte columna muy débil. Miren esto que está acá, con esta columnita, que me parece que cuando vayan a entrar el auto a la cochera, si se la llegan a llevar por delante, chao, estructura, es de 1, 2, 3 pisos, pero tiene un problema ya de diseño. Entonces, si yo planteo un mecanismo de colapso, está claro que esta columnita no va a poder soportar el terremoto. No va a poder disipar toda la energía que puede ser en 10 segundos o 15 segundos o 1 minuto o 2 minutos, como pasan los terremotos de Chile o el de San Juan, que fue más de 1 minuto. Ahora, desde el punto de vista práctico, el que yo elija que no se forman rótulas plásticas acá o acá, hace que yo pudiera hacer el empalme, por ejemplo, en esta zona, y no como hace el ACI, que me obliga a hacer el empalme de las columnas de construcciones en altura en el tercio medio. ¿Por qué lo tiene que hacer acá y no acá ni acá? Y porque no ha podido asegurar que la rotura plástica no se forme. Por lo tanto, no puedo hacer empalmes en zonas de roturas plásticas, potencialmente plásticas. Esta es una gran ventaja que tiene nuestro código, que cuidando el mecanismo de colapso, yo puedo empalmar acá. Ahora, en el diseño determinístico por capacidad, justamente de las columnas que le estoy hablando, el momento requerido en las columnas dice que tiene 2 factores. El factor de amplificación dinámica, el de sobreresistencia de viga, multiplicado por el momento en las columnas por sismo solo, menos algo. Si ustedes quieren evitar este menos algo, bueno, saldrán las columnas un poco más armadas, pero hay una posibilidad de reducir un poco el momento. Pero si no, tendrán que usar estos momentos que suelen ser 2 veces, 2 veces y media o 3 veces el momento original de diseño sísmico. ¿Para qué? Para proteger a la columna de la rotulación plástica. Aquí está cómo se calcula el factor de sobreresistencia en vigas. Es muy simple, la sumatoria de las vigas que concurren al nudo en sobreresistencia divido el momento de las vigas que concurren al nudo, pero solo por sismo. Lo mínimo que tengo es prácticamente 1,56 o 1,6. A eso tengo que multiplicarlo por el factor de amplificación dinámica, que a lo mejor es 1,5. Y entonces este número ya se empieza a aproximar a 2,5 o 3. Pero no hay problema, porque yo por rigidez también voy a tener que tener columnas con una cierta resistencia y rigidez, y es probable que si hacemos las cosas bien, no van a ser tan armadas. Claro, probablemente un tabiquito por allí no venga mal, para que las columnas, como le mostré en el ejemplo, no sean tan armadas. Y acá está la razón de por qué yo tengo que usar un factor de amplificación dinámica, porque cuando uno hace un método estático, piensa que la estructura solamente va a vibrar con este modo, pero la estructura puede vibrar también con este modo o también con este modo. ¿Qué significa? Que cuando esto va para allá, esto va para acá y esto va para acá, en definitiva, la acción sísmica no es la que proviene del método estático. Entonces hay que decir, yo voy a simular un fenómeno dinámico a través de un análisis estático. Para eso tendré que aplicarle un factor omega, porque los puntos de inflexión no van a ser todos tan bonitos como que están acá, 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 ahí. No, no, no. Los puntos de inflexión, fíjense, en un análisis dinámico no lineal, van cambiando segundo a segundo, y acá ni siquiera tengo punto de inflexión, acá tampoco. Entonces los momentos se me escapan. Y podría ser que aparezcan rótulas plásticas. Por lo tanto, para evitar eso, usando el método estático, tengo que usar
el factor omega que tiene esta expresión. Es función del período de vibrar del primer modo y tiene esta fórmula y tiene un mínimo de 1,3 y un máximo de 1,8. Y también tiene en cuenta que el terremoto viene en una dirección, pero también en la otra dirección, es decir, es un ataque bidireccional. Entonces tengo que tener en cuenta en el factor de amplificación dinámica ese tema, que en pórticos es muy crítico. ¿Por qué usar hormigón armado confinado? ¿Por qué usar hormigón armado confinado y no hormigón simple? Porque si no voy a tener este tipo de rotura, donde tengo un estribito acá, uno parece que había por acá, y fíjense la cantidad de armadura. Y esto es Japón. También ellos han aprendido de que hay que confinar el hormigón. ¿Dónde está la armadura transversal? No podemos tener este tipo de comportamiento porque esto es lo que va a pasar. Casos reales. El edificio antes del terremoto, el edificio después del terremoto. ¿Qué pasó? Mecanismo no deseado y no confinado el hormigón. Miren lo que pasa acá, miren lo que pasa acá, que realmente uno no se da cuenta por el cerco, pero todas estas columnas están falladas en este mecanismo flexible. Con esto bastante rígido, con esto bastante flexible. Por eso la elección del mecanismo de colapso es fundamental para tener un comportamiento sano y efectivo. En cuanto a armaduras longitudinales, en el SIRSOC en columna pide no 1%, perdón, el SIRSOC pide 1%. En nuestro reglamento dice, no, con 0,8% está bien. Un 0,8% en una columna de 50 por 50 son 4 del 20 y 2 del 16, 2 del 16, 2 del 16 y acá 2 del 20 y 2 del 16. Es decir, 4 en total, 2, 4 del 20 y 2, 4, 6, 8 del 16. 0,8%. Razonable, razonable. Ahora, si ustedes quieren poner 4,3%, que es el máximo, van a colocar 22 phi del 25. Hará falta eso. Yo creo que es un montón. Y cuando tenga que hacer empalme, me van a contar. Y si quiero ir al 6% que dice el SIRSOC 201, que no está pensando en sismo, van a tener que colocar 30 phi del 25. Y esto ya es bordeando la locura. Carísimo, inefectivo, no sé cómo van a hacer con los estribos. Entonces, cuidado con las cuantías máximas. Entonces, acá explico el por qué, ya se lo he dicho. Y vamos a un ejemplo en la ciudad de Mendoza, que es máxima peligrosidad. Fíjense, cuando yo pasé por esta obra, ¿de qué me di cuenta al verla desde la vereda? Miren esto, y con gancho encima, con gancho a 180 grados, todo juntito acá. ¿Me quieren decir cómo va a pasar el hormigón? Me alejo un poco. Esta es otra escuela, hizo con unos ganchos acá a 45 grados, y un muestrario acá. Pero todos detalles ineficientes. Tengan en cuenta que el código dice que hay una separación mínima entre barras para que pase el hormigón, para que pueda hacer los estribos. Esta es una construcción relativamente baja. Es de 3 pisos, creo 4 pisos. Pero claro, ¿qué pasa? Si uno se acerca a esa misma obra, ya empieza a ver esto, y si se acerca más, se empieza a ver esto. Es decir, una ferretería completa, donde los estribos ni están cerrados, están atados con alambre. Eso sí están atados con alambre, pero ni se cierran, ni confinan, no sé cómo va a entrar el hormigón. Entonces, bueno, yo les sugerí que varias de las barras las saquen porque realmente era un detalle ineficiente. Bueno, el tema de las cuantías máximas y cumplir con el código. Hay profesionales que le echan la culpa al código. El código realmente, si lo aplican, va a evitar ese tipo de cosas. Otro caso, fíjense la distancia que hay entre la barra vertical y el doblez del estribo. No hay contacto, no sirve, la barra se va a intentar deformar. Si se deforma, porque no está apoyada, por más que esté el alambre. Y bueno, vamos a terminar en hormigón armado no confinado. La única zona confinada es la zona gris.
Las ecuaciones de diseño al corte en columnas es relativamente simple. El suministro para obtener la resistencia nominal es la suma de la resistencia al corte del hormigón más el acero o el mecanismo del reticulado. Con eso saco el corte de diseño, que es igual al corte nominal por phi, si se diseñó por capacidad vale 1, y tiene que ser mayor que la demanda. Es bastante simple. Entonces acá está, paso por paso, cuál es la diferencia entre la versión 2021 y la versión 2005. Y no debe pasar de ciertos valores, porque si no va a romper por corte. No más de 90 megapascal, que es, 9 megapascal, que son 90 kilos por centímetro cuadrado, un montón, un montón. Va a romper por corte. Son tensiones límites estas. De nuevo, acá está paso a paso el diseño al corte en columna. Reitero, la aplicación es relativamente simple, no es muy laboriosa. Y yo tengo dos situaciones. Una, en las columnas donde se permite la formación de rótulas plásticas. Por ejemplo, supongamos que yo para este pórtico bajo dije rótula acá, rótula acá, rótula acá, rótula acá. ¿Cómo calculo el corte? Y bueno, momento sobre resistencia, dividido la luz. Si preveo rótula plástica acá, pero no acá arriba, porque está en la viga, acá será momento por resistencia nominal y acá sobre resistencia dividido L. Muy simple también. Entonces, esta es la manera de encontrar los cortes para que no fallen justamente por corte. Y esto es lo que dice el código, si el pórtico es unidireccional o es pórtico espacial. Reitero, son ecuaciones relativamente simples. Quiero hablarles un poquito de tabiques, que para mí es el sistema sismorresistente, sean tabique aislado o tabique acoplado, más eficiente cuando ya pasamos de cierta cantidad de pisos. Y también para las construcciones bajas suele ser bastante eficiente. Algunas lecciones de terremotos pasados. Cuando fuimos a Chile a verificar qué pasó, por qué varios tabiques de ciertos edificios en altura fallaron, si hubieran aplicado lo que dice el código impreciso 103, parte 2, y que están originados en las enseñanzas de Paul y Priestley y compañía, no hubiera pasado este tipo de pandeo global del tabique en este nivel o pandeo local de las barras, como ven acá, pandeo de las barras que luego algunas se cortaron directamente. ¿Qué estamos viendo? Que el espesor del tabique no es el apropiado. Fíjense el control del pandeo en tabique de las barras, que para este edificio, que es bastante alto, fíjense lo que pasó cuando fuimos al subsuelo. Encontramos este tipo de falla. Pongan atención, qué raro, ¿no? Fíjense, acá falló, este no. Acá sí, acá sí, acá sí. ¿Ven algo? Y este labio rigidizador. Esto es lo que pasó en Christchurch. De nuevo, pandeo del tabique para este edificio muy alto. El rol del elemento de borde, por eso está en la norma. Este no falló y estos fallaron. ¿Por qué? Espesor muy chico. Espesor mínimo de tabique. No puede ser que el espesor esté controlado por el ancho de las cocheras. Las dimensiones las fija el ingeniero que diseña, no culpar al terremoto. El terremoto solo gatilla la respuesta. Chile 2020, Christchurch 2011. En realidad, este no es 2020, sino 2010. Estos son los conceptos que están en el libro de Paul y Priestley. ¿Por qué se pandean? ¿Por qué se pandean? No es que era porque esto era así, porque estaba el conducto acá de desagüe. No, esto se pandeó. El uso de los elementos de borde o un espesor crítico, un espesor de tabique del alma generoso. Las expresiones estas hay que usarlas porque si no, el terremoto nos va a pasar factura. De nuevo,
edificio en Chile, el Petrojue, en 2010. De nuevo, el mismo tipo de falla. Estaban haciendo cada vez los tabiques de menor espesor. Colapso directo, este fue el único que colapsó en forma directa, este edificio de muchos pisos, que esto era antes del terremoto, después del terremoto. Analizamos qué estaba pasando con el wall thickness, o sea, el espesor de los tabiques, 20. Si hubiéramos usado el imprecisor, no hubiera sido menos de, no sé si está por acá, creo que 25 centímetros, no me acuerdo, si uno utiliza el concepto del código. Sin embargo, era muy fino. En cuanto a cuantías mínimas, hubo también una actualización para que en los bordes, sea que tenga un elemento de borde bien definido o no definido como zona de borde, que las cuantías sean un poco más elevadas en el borde, pero no puede ser que usemos acá 30 el 25 y acá fíjate el 8, fíjate el 6, por favor. Hay que cuidar que no exista una gran discontinuidad en resistencia y rigidez a lo largo de todo el tabique. Por eso están estas limitaciones. Fíjense, para que un tabique normal de espesor de 20 centímetros y de separación de barra de 20 centímetros, con los 2 Fidel 8 cada 20 centímetros, lo típico que uno coloca, está bien, eso no se modificó. Se aumentó un poco la cuantía en elemento de borde, pero no debe ser tan grande que sea muy diferente a la del alma. Por eso hay limitaciones. Edificio festival. Fíjense, yo digo, si esto es un festival o un festival de armadura. Fíjense el elemento de borde, este es una locura. Entonces, claro, el terremoto a este edificio se dio cuenta que tenía esto y bueno, esto es lo que pasa. Un desorden total, una carencia de armadura de confinamiento y bueno, una vista de cerca demuestra que el diseño era muy malo. Practicar y aplicar el arte del detalle. Siempre tratar de verificar las partes que a la vista pueden resultar vulnerables. No me da mucha confianza estar acá leyendo el diario. No me da. Esto se va a mover y me parece que es importante que dentro de una oficina, por más diseño arquitectónico y todo lo demás, tengamos cuidado que el terremoto va a ser implacable. Para construcciones bajas y para construcciones altas. Si el diseño está enfermo, no hay coeficiente sísmico ni análisis numérico que le salve la construcción. Tengamos presente eso. Lo primero es el diseño conceptual. Si ustedes ven que hay algo que no anda al ojo, que ya le empieza a doler el ojo, es porque es probable que tenga un problema. A cara vertical esto está tranquilo, no hay ningún inconveniente. Pero si esto se mueve, yo creo que vamos a tener problemas acá. Entonces lo que yo digo, bueno, por supuesto queda como recurso la mano de Dios, como decía el Diego. Es un problema porque el terremoto lo que va a poner en evidencia es el diseño global y después los detalles. Bueno, esta parte la he hecho rápida, pero les voy a dar el PDF para que lo analicen con más detenimiento. Y sí, les doy gracias por la atención, que tengan una linda semana de la ingeniería, pero que no nos olvidemos del folclore y de bailar. Los recuerdos Salta, 17 de mayo del 2007, hasta yo me animé a bailar. La pasamos muy lindo. No nos olvidemos de la empanada salteña, en los IPAC. Acá hay algunos que ya tienen los ojos brillosos. El único cuerdo parece que soy yo por acá. 15 de mayo, IPAC. Genial lo que organizaron Salta. No se olviden, bueno,
Ustedes no se van a olvidar del Torrontés de Cafayate, yo tampoco me olvido. Pero perdón que el Malbec, ese lo ponemos nosotros. Y no nos olvidemos también de reír un poco. ¿Por qué no? Acá estamos todos sonrientes, porque claro, hay empanada, hay vino, hay chicas lindas, hay algunos desaforados acá, qué sé yo, pero hay un clima de alegría. Así que muchas gracias. Ahí dejamos porque, respeto, la idea era que fuera un poquito más rápido esto. Y la próxima, bueno, hagamos un empaque en Salta, ya que ustedes son tan buenos organizadores. Y creo que es tiempo de que volvamos a juntarnos como antes. Bueno, muchas gracias y estoy abierto a cualquier comentario, consulta, lo que quieran. La verdad que los agradecidos somos nosotros, Carlos. Se extraña mucho los TEIPAC, ya sea en Salta o en cualquier otra provincia. También en Mendoza lo pasamos muy, muy bien. Y sí, tenemos que retomar las reuniones presenciales. No sé si alguien tiene alguna pregunta. La verdad que excelente la charla de Carlos, como siempre. Bueno, la charla la hemos grabado y va a estar publicada a partir del lunes que viene en la página web del Copaipa. Tienen que entrar ahí en el link de Comisión Riesgo Sísmico para los que quieran, no sé, bajarla o volverla a ver. ¿Sí? Bueno, veo que la gente está saludando. Dicen, hablando muy bien de la charla. Sí, es mucho material, lo que pasa es que tal vez tendríamos que después concentrarnos en algún tema específico y ver ese tema, porque dar un pantallazo general y requiere muchas horas. Sí. Si no es un bombardeo. Yo quiero agregar, bueno, excelente tu charla, Carlos, por la claridad conceptual que tienes y que permite, me parece, para algunos acceder más fácilmente a la norma, ¿no? A partir de estos conceptos tan claros. Y quería comentarle a los asistentes que el día miércoles la charla va a ser justamente sobre temas puntuales de la norma, la parte de pórticos de hormigón armado, así que es un hermoso complemento. Digo hermoso porque se va a poder acceder a esa charla con muchísimos más conceptos que si no te hubiéramos escuchado esta noche. Gracias, Susana. No, gracias a vos, Carlos. Fantástica tu exposición. Sí, la verdad, quedamos con ganas de más, eso es lo bueno. Fue un disparador para futuros temas y a ver si ya nos vemos más seguido. Con muchísimo gusto. Bien. Bueno, si no hay más preguntas, lo despedimos al ingeniero Llopis con un gran agradecimiento y un gran abrazo. Repito, lo consideramos un amigo del Consejo Profesional, del Copaipa. Así que bueno, será hasta un próximo encuentro. Bueno, y yo les hago un saludo entonces especial a Salta y también a todos los inscriptos que puede haber de otras provincias y tratando de que siempre tratemos de irnos actualizando, que preguntando, vamos aprendiendo, todos nos quedan dudas, no hay nadie que se las sepa todas y vamos evolucionando y avanzando y bueno, es general para toda la República, el Código es nacional, ¿no? Exacto. Bueno, muchas gracias. Un abrazo, Carlos. Gracias a usted y un abrazo. Y al resto los esperamos mañana, Dios mediante, a la misma hora. Muchas gracias. Sí. Pongo finalizar. Yo creo que sí.